Durante el siglo XVII se llevó a cabo la colonización británica de la India, la cual se consolidó luego de la expulsión de los franceses. El dominio británico duró un período aproximado de 2 siglos hasta el año 1947. En el año 1870 se inicia una dura crisis económica, la cual golpeó fuertemente a la India, provocando hambre, epidemias, sublevaciones campesinas y brotes nacionalistas. Esta situación de caos motivó que en el año 1885 se fundara el Partido del Congreso Nacional Indio y que, posteriormente, se realizaran movilizaciones de masas contra la colonización y las fuerzas británicas. Estos grandes movimientos masivos y pacíficos de descontento fueron originados por un hombre, el cual puede ser considerado como artífice de la independencia india: Gandhi. Gandhi era llamado el Mahatma, que su significado era alma grande o alma noble, un título que le fue atribuido por el pueblo hindú por su característica de bondad, sencillez y modestia. A continuación, el doctor Tarul nos deleitará con su biografía de Gandhi. Gandhi fue uno de los abogados políticos y pensadores indios del siglo XIX y XX. Nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una pequeña ciudad costera en el oeste de la India, y murió asesinado el 30 de enero de 1948, en la capital de India, Nueva Delhi. En su juventud, con 18 años, se mudó a Londres para estudiar Derecho en la University College London. Al finalizar sus estudios, regresó a Bombay para intentar ejercer como abogado, pero la sobresaturación de la profesión, en aquella época unida a la falta de experiencia real de Gandhi, en los tribunales le imposibilitaron trabajar como abogado. Ese mismo año se le presentó la oportunidad de trabajar en Sudáfrica. En Sudáfrica, Gandhi comprobó el fuerte rechazo y odio hacia los hindúes, lo que lo motivó en 1894 a crear un partido político indio, que defendía sus derechos. Tras 22 años de protestas no violentas en Sudáfrica, Gandhi ganó el poder y el respeto suficiente como para negociar con el general sudafricano una solución al conflicto indio. En el año 1915, Gandhi regresó a la India, donde continuó promulgando sus valores religiosos, filosóficos y políticos. Una campaña de desobediencia civil, pero sin pensar que terminaría en un acto atroz. Después que la manifestación pacífica fue reprimida a balazos por policías y cuando a estos se le acabaron las municiones e intentaron refugiarse en la municipalidad pacífica, la marcha de la sal. Se realizó contra el impuesto de la sal que afectaba esencialmente a los más pobres. Las secuelas de la marcha de la sal causaron dos efectos. Dieron a los hindúes la convicción de que podían librarse del yugo extranjero e hicieron comprender a los ingleses que estaban sojuzgando a la India y puesto en libertad en 1931. En 1932, Gandhi inició una nueva campaña de desobediencia civil contra las autoridades británicas. Arrestado 2 veces, Mahatma ayunó durante largos periodos en diversas ocasiones. En septiembre de 1932, mientras estaba en la cárcel, llevó a cabo un ayuno hasta la muerte para mejorar la situación de la casta de los intocables, los cuales habían sido excluidos del electorado hindú. Gandhi consideraba que como líder del movimiento hindú debía buscar la erradicación de la injusticia social y económica del sistema de casta. En 1934 abandonó formalmente la política y fue sustituido por el dirigente del Congreso Nacional Judío, Nehru. Con el tiempo, Gandhi fue viviendo un proceso de transformación, el cual le hizo ganar la confianza de la gente. Entre sus mayores preocupaciones estuvieron la autoridad y el dominio de sí mismo, el bien común, la búsqueda de la verdad y la justicia. En 1944, la lucha por la independencia de la India estaba en su última fase, ya que Gran Bretaña estaba dispuesta a aceptar la liberación de la India a condición de que se llegara a un acuerdo entre la Liga Musulmana y el Congreso Nacional Indo, ambos nacionalistas pero rivales. Gandhi se opuso firmemente a la división de la India, aunque al final aceptó con la esperanza que se alcanzaría la paz interna y una posterior unificación. A partir de entonces, la India avanzó continuamente hacia una guerra civil de las más espantosas,
señalada de vez en cuando por asesinatos en las comunidades cuando cada una de estas tomaba venganza de otra. Las provocaciones entre hindúes y musulmanes provocaron que Gandhi iniciara huelgas de hambre con el fin de detener los disturbios en Calcuta y Nueva Delhi. Fueron los hindúes quienes más sufrieron. Finalmente, en 1947, funcionarios hindúes y musulmanes acordaron la separación, y el 14 y 15 de agosto de ese mismo año se crearon la India y el Pakistán. Sin embargo, el nacimiento de ambas naciones no acabó con la violencia. Se estima que cerca de 1 millón de personas murieron en los enfrentamientos religiosos. Apenas iniciada su vida independiente, la India se enfrentó al gigantesco problema de los millones de refugiados hindúes que llegaban del Pakistán, la nueva nación musulmana, en oleadas interminables. Gandhi inició el 13 de enero de 1948 un nuevo ayuno expresando: "Ayunaré hasta que tenga lugar la reconciliación", la cual no había de obedecer a la presión material, sino al despertar en nosotros el sentido del deber. La muerte sería para mí un gran alivio si tuviese que ver al hinduismo, al islamismo y al sijismo destruir la India, sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. Tales palabras conmovieron a la India y al Pakistán. Asimismo, ayunó con el propósito de detener el derramamiento de sangre. El 18 de enero, 100 dirigentes brahmánicos musulmanes, sikhs, cristianos, judíos, se presentaron ante Gandhi, comprometiéndose por escrito a proteger la vida, las propiedades, la libre circulación, la fe de los creyentes de las distintas religiones. Las mezquitas arrebatadas a los mahometanos les serían devueltas y los negociantes musulmanes podrían reanudar sus actividades. Los creyentes islámicos prometían abstenerse de toda acción violenta. Gandhi suspendió su ayuno. Los brahmánicos no le perdonaban a Gandhi sus intervenciones a favor de los musulmanes. Esta actitud del Mahatma era denunciada como anti-hindú y algunos de ellos conspiraban para asesinar al líder santo. Luego de la independencia hindú y la sangrienta separación de las naciones de India y Pakistán, Gandhi decidió visitar Pakistán para hacer la paz con los musulmanes. El 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado a quemarropa por Vinayak Natura Godse, miembro de un grupo extremista hindú que se oponía a su programa de tolerancia hacia todas las religiones. El acercamiento de Gandhi a otras religiones le costó la vida. Por todas sus altas cualidades, el pueblo hindú le concedió otro título además del de Mahatma, y fue el de Padre de la Nación o Padre de la Independencia. Desde que Gandhi regresó a su patria en 1915 hasta su muerte en 1947, trabajó sin descanso por su país y por su pueblo. Fue un dirigente que actuó con la máxima austeridad, simpleza y honradez. La descolonización asiática comenzó en la India, que por aquel momento era la colonia más importante del ejército inglés. En 1857 se produjo la Primera Guerra de la Independencia de la India, en la que los nativos se rebelaron contra los ingleses por medio de la violencia, pero las consecuencias no fueron las esperadas, y los hindús siguieron siendo esclavos de los ingleses. Pero en 1918, Mahatma Gandhi encabezó una lucha política que se basaba en la no violencia. Consiguió bloquear las calles mediante sentadas, para que así los policías británicos no pudieran tomar las ciudades. En 1933 impartió una marcha hacia Gran Bretaña para negociar pacíficamente las condiciones de su país, pero como consecuencia fue detenido. En más de una ocasión recurrió a las huelgas de hambre para ser puesto en libertad.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la India ayudó a Gran Bretaña en numerosas ocasiones, así que gracias a la labor de Gandhi y a la ayuda en la guerra, en 1947, la India pasó a ser una república independiente. Al igual que la India, muchos otros países asiáticos como Filipinas, China o Corea, lograron la independencia.